Sí, doctor. Muy bien. ¿Está el delegado, Elin? Chicos, el delegado. El subdelegado. Hay un comunicado de la universidad que mañana va a ser virtual, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y a la clase de mañana también era conmigo. Entonces vamos a tener que hacerlo también virtual, sobre cardiopatía isquémica. Yo creo que vamos a quedar también mañana a esta misma hora, a las 9 más o menos. Ya creo que empezamos. ¿Empezamos, muchachos? Sí, doctor, ya somos más de la mitad. Y entonces el día de hoy vamos a conversar sobre la estenosis aórtica. La vez pasada hicimos insuficiencia aórtica, ¿no? Ahora estenosis, que es un poquito más corto porque en realidad los signos semiológicos son un poquito no tan floridos como la insuficiencia aórtica, ¿no? Habíamos dicho de que la válvula aórtica tiene sus tres velos, es normalmente trivalva, con el velo coronariano derecho, izquierdo y el no coronariano, y que en la diástole tiene que, acá está la pulmonar, tiene que abrirse bien. Esta es la aorta, esta es la pulmonar. Debe tener abrirse bien. Y en la sístole, perdón, en la sístole tiene que abrirse bien y en la diástole tiene que cerrarse bien, ¿no es cierto? Cuando la válvula aórtica en la sístole que se tiene que abrir no se abre bien, está como obstruida, hablamos de estenosis aórtica, ¿no? Un área normal de la válvula aórtica debe ser 3 centímetros cuadrados como promedio, ¿no? Hablamos de una estenosis crítica cuando el área de la válvula aórtica es menor de 0,7 centímetros cuadrados, severa de 0,7 a 1 centímetro cuadrado, moderada de 1 a 1,5 y leve cuando es más de 1,5 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, la obstrucción a este nivel puede ser por la válvula por sí misma u otra estructura que obstruye el tracto de salida ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, a nivel valvular, o sea, la estenosis propiamente de la válvula aórtica puede ser, por ejemplo, de una causa congénita, bicúspide, unicúspide, como vamos a ver más adelante, puede ser degenerativo por la edad, o Monkeberg, con el degenerativo, puede ser causa reumática, ¿no? Por fiebre reumática también. Puede ser una obstrucción supravalvular en un síndrome que se llama síndrome de Williams, o subvalvular por una membrana en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá tenemos como ejemplo una válvula que se ha calcificado, se ha fibrosado por una valvulopatía degenerativa por la edad que no permite que se abra bien, ¿no? Esto frecuentemente puede pasar en gente mayor de 70 años, ¿no? Puede ser de causa reumática,
algo así como la estenosis reumática mitral que han visto ustedes. Hay fusión comisural y la pobre válvula no se puede abrir y hay estenosis de la válvula, ¿no? Puede ser bicúspide, en la cual hay dos velos que se fusionan y queda como dos cúspides, ¿no? Bicúspide, que es congénito, ¿no? Cuando vean ustedes a un paciente no mayor o joven, menos de 60, menos de 70, sobre todo si es joven, a menos de 50, menos de 60, y encuentran una estenosis aórtica, lo más probable, lo más probable es que la causa sea una aorta bicúspide congénita, que es lo más frecuente. O sea, persona joven con estenosis aórtica, lo más probable es una aorta bicúspide que es congénita, ¿no? También puede haber otras causas, ¿no? Reumáticos, degenerativos, pero menos probable. Cuando es alguien joven, y mientras más joven, más probable que sea así, es bicúspide, ¿no? Si la persona es mayor de 70 años y tiene estenosis aórtica, ahí sí lo más probable es que sea degenerativo, ¿no? Por calcificación de los velos. Pero también puede ser bicúspide o reumático, ¿no? Entonces, resumiendo, en la gente joven con estenosis aórtica, piensen en la posibilidad que sea bicúspide, ¿no? Y si es ya mayor o anciano, posiblemente degenerativo, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica? Hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en la sístole del polo ventrículo izquierdo se quiere contraer y tiene la dificultad de esta obstrucción, donde tiene que hacer más fuerza. Por lo tanto, es sometido a una sobrecarga de presión. En la insuficiencia es sobrecarga de volumen, pero acá estamos en una estenosis y estamos frente a una sobrecarga de presión. En la sobrecarga de presión, lo que va a pasar es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El corazón se engruesa. En las fases iniciales y casi la mayor parte de la enfermedad, hay una hipertrofia que suele ser concéntrica, ¿no? El corazón inicialmente no se dilata, cosa que sí pasa en la insuficiencia aórtica. Dijimos que en la insuficiencia aórtica es la valvulopatía que más dilata el corazón, ¿no? Llegando a un corazón bovino, un corazón muy grande. Acá no, en la estenosis aórtica el corazón no se dilata, por lo menos inicialmente. Se hipertrofia, o sea, se engruesa las paredes. En la placa de tórax de repente no hay cardiomegalia, porque es una hipertrofia concéntrica. Si esto persiste y no le damos solución, ya en las fases terminales, sí, el corazón puede dilatarse y bajar la fuerza de contracción, bajar la fracción de eyección, el paciente tiene falla cardíaca y se descompensa y, bueno, se puede morir, ¿no? Se puede morir. Pero en la mayor parte de la enfermedad y en la parte inicial solamente es una hipertrofia concéntrica, nada más. Cuando el paciente no fue tratado y en un estado avanzado, terminal, el corazón sí se dilata, pierde fuerza contráctil, falla cardíaca severa y el paciente puede morir, ¿no? Pero sí en un estadio final, terminal. Lo común es esta hipertrofia concéntrica, ¿no? Ahora, si esto se descompensa, esta hipertrofia concéntrica sí puede aumentar las presiones en diástole del ventrículo izquierdo. Igual de manera retrógrada, pueden aumentar las presiones diastólicas acá en la aurícula, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares y dar congestión pulmonar. Entonces, sí es posible cuando esto se descompensa por un aumento de presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo, eso de manera retrógrada da congestión pulmonar y falla cardíaca, ¿no? Con crépitos y todo el cuadro clínico de falla cardíaca que ustedes están aprendiendo, ¿no?
El otro problema es que como está obstruido aquí, en la válvula, la aorta no se llena bien, porque el ventrículo tiene que hacer bastante fuerza para que la sangre salga por la válvula obstruida, pero igual el gasto cardíaco en la aorta puede estar un poco disminuido, ¿no? Eso a nivel clínico se traduce en el famoso pulso parvus tardus, ¿no? Es un pulso de baja amplitud por esta obstrucción que hay en la válvula aórtica. Esta obstrucción va a producir turbulencia. Cuando la sangre pasa por acá, el corazón hace fuerza, esto genera una turbulencia y va a generar el soplo, ¿no? El soplo característico de la estenosis aórtica es un soplo crescendo, decreciendo, romboidal, mesosistólico, que como vamos a ver se escucha mejor en el foco aórtico, ¿no? Un minuto, chicos, un minutito. Estoy en clase, Sana, estoy en clase. Sí, sí. Me imagino, no sé, llámanos, llámanos. Chicos, disculpen. Hay una triada clínica, ¿no? Una triada clínica bien conocida, que es el famoso cuadro que tiene síncope, pangor torácico y distia, ¿no? Es la triada clínica que caracteriza a una estenosis aórtica, sobre todo si es severa, ¿no? Pero ojo que como vamos a ver, este síncope no es cualquier síncope, es un síncope de esfuerzo. No es que el paciente está tomando su desayuno y se desmaya, no, no, no. Es post-esfuerzo, el angor y la distia, ¿no? Entonces, el síncope de esfuerzo es efectivamente multifactorial, puede ser por disminución del flujo sistémico por la obstrucción en la válvula aórtica, podría ser por arritmias ventriculares. Dense cuenta que la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aparte de causar aumento de presiones diastólicas, etcétera, falla cardíaca, predispone a arritmias ventriculares incluso, y eso puede generar un síncope, ¿no? Y también se ha demostrado que hay un reflejo vasodepresor por incremento de la presión intraventricular. Ojo que esto es post-esfuerzo. Hace un tiempo un paciente viene a emergencia con un síncope y él me contaba, ¿qué pasó? Le digo yo. Lo que pasa, doctor, es que mi, mi combi se me estaba escapando, yo quería tomarlo, fui corriendo a casa de la combi y de ahí ya no me acuerdo y aparecí en emergencia. Se desmayó corriendo alcanzando su carro el pobre paciente. Y de ahí no se acordó hasta la emergencia que se despertó, ¿no? Entonces es un síncope de esfuerzo. No es un síncope súbito como puede pasar en una arritmia espontánea, en un bloqueo auriculoventricular, una taquicardia ventricular, son síncopes súbitos, ¿no? Puede estar en reposo o parado. No, acá es post-esfuerzo. ¿Durante esfuerzo o post-esfuerzo? Puede haber dolor torácico, es principalmente por un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede haber hipotensión durante el esfuerzo y también puede ser que tenga un cuadro coronario asociado, ¿no? Se ha demostrado de que la estenosis valvular aórtica suele asociarse a cuadros coronarios, ¿no? Y puede haber un dolor torácico no solamente por la válvula, sino que sea auténticamente coronario, ¿no? Entonces, según la estenosis aórtica, va a haber un incremento de la masa muscular por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto incrementa los requerimientos de oxígeno
y eso puede influir en una isquemia miocárdica, ¿no? Esta estenosis aórtica también puede disminuir la perfusión coronaria por la obstrucción de la válvula. Hay una compresión intramiocárdica de las arterias coronarias intracardíacas y eso también influye en la isquemia miocárdica, ¿no? Con dolor torácico. La disnea, como parte de una falla cardíaca, indica gravedad del cuadro clínico, ¿no? O sea, cuando un paciente con estenosis aórtica ya tiene disnea como parte de una falla cardíaca, indica que la enfermedad está avanzada y es de mal pronóstico, ¿no? Es de mal pronóstico. De los tres, la falla cardíaca, o sea, la disnea como parte de la falla cardíaca, en realidad acá debemos decir falla cardíaca. Cuando entra ya en falla cardíaca, ya esto es malo. Es un pronóstico que el paciente ha empeorado mucho y está mal. Con el paciente con estenosis aórtica puede estar más o menos estable por varios años hasta que se descompensa, ¿no? Frecuentemente una edad promedio en que el paciente suele tener el cuadro clínico típico de estenosis aórtica es alrededor de los 60 años, ¿no? Más o menos. Y una vez que aparecen los síntomas, ya la sobrevida disminuye dramáticamente, ¿no? O sea, aumenta la mortalidad. Desde que aparecen los síntomas, ya la mortalidad aumenta severamente, ¿no? Y como les decía, cuando aparece, por ejemplo, solamente la angina, esporádicamente, la sobrevida es 5 años. Si tiene un síncope, sobrevida 3 años. Pero si ya tiene falla cardíaca, o sea, disnea como por falla cardíaca, tiene una sobrevida de 2 años o menos, ¿no? Pues sobre los tres, el que indica peor es la falla cardíaca. La falla cardíaca. Disnea como parte de la falla cardíaca, ¿no? Al examen físico, lo característico en los pulsos es el famoso pulso parvus tardus, ¿no? Parvus significa de baja amplitud y tardus significa de que aumenta lentamente, ¿no? Es un pulso de muy baja amplitud. Ustedes palpan el pulso y es baja amplitud. Todo lo contrario de la insuficiencia aórtica, ¿no? Que es un pulso alto, Zeller, en que da un signo de córrido, en martillo de agua, ¿no? Acá no, es todo lo contrario. Tardus porque es lento en ascender, parvus porque es bajita amplitud, ¿no? Tardus parvus. Y a la auscultación, obviamente como estamos hablando de valvulopatía aórtica, el foco de mayor auscultación va a ser en el foco aórtico o en el foco accesorio aórtico, ¿no? Y el soplo va a ser un soplo mesosistólico, eyectivo o en forma de diamante o romboidal, mesosistólico, ¿no? Mesosistólico es lo característico en la estenosis aórtica, asociado a disminución del segundo ruido, ¿no? Bien, esto es importante. Hay varias causas de un soplo sistólico en el foco aórtico. Una de ellas es la estenosis aórtica. Pero, como dijimos al principio, puede ser una membrana subaórtica, puede ser una obstrucción supraórtica o incluso una cardiopatía hipertrófica obstructiva, que también da un soplo sistólico en foco aórtico. Pero la diferencia en estenosis valvular aórtica es que en estenosis valvular, el segundo ruido está disminuido. Si ustedes me dicen, doctor, hay un soplo sistólico en foco aórtico y nada más, puede ser un montón de cosas. Estenosis aórtica, solamente esclerosis sin estenosis, cardiopatía hipertrófica obstructiva, una membrana aórtica, etcétera. Pero si además me dices, doctor, el segundo ruido está disminuido, ah, no, ahí sí, casi con certeza debe ser una estenosis aórtica valvular, ¿no? Entonces, cuando esculte no solamente es que me digas el soplo, ¿no?
tiene que darse cuenta, sobre todo en este caso, cómo está el segundo ruido, ¿no? Cuando está disminuido, ya es muy, muy característico de una estenosis aórtica, ¿no? Está disminuido o incluso abolido, no escuchas el segundo ruido. Tuyo el soplo, y el segundo ruido no se escucha. Ahí sí casi con seguridad es una estenosis aórtica severa, valvular, ¿no? Este soplo característicamente, este soplo eyectivo, mesosistólico, se irradia hacia el cuello y a veces un poco hacia la punta, ¿no? Hacia la punta. Cuando la estenosis aórtica es leve, suele ser meso o incluso un poquito en la fase inicial de la sístole. En la moderada es propiamente mesosistólico. Y cuando es grave, sí, acá es de mayor amplitud y es un poco más tardío, ¿no? Es un poco más tardío. Vean cómo el componente aórtico, que debe ser el inicial, incluso puede ser después del componente pulmonar por retraso de esta estenosis aórtica, ¿no? Y es posible que haya tercer o cuarto ruido, ¿no? Con severo. La característica ocultatoria de la estenosis aórtica, cuando la ocultan en el foco aórtico, es una tonalidad un poquito grave, un poquito rudo, pero cuando lo escuchan en el foco, en la punta, en el ápex, este mismo soplo, cuando se irradia en la punta, en el foco mitral, es más agudo, más musical, más agudo, un poquito más musical, no tan grueso como en el foco aórtico. Esta diferencia acústica a la auscultación en el foco aórtico y mitral se llama disociación acústica de Gallabardín o disociación de Gallabardín nada más, ¿no? Pero para que se acuerden es disociación acústica de Gallabardín, que repito consiste en que el soplo cambia de tonalidad dependiendo si es foco aórtico o mitral. En el foco aórtico es más grueso, más rudo, y en la punta, en el foco mitral, es más puro, más musical, un poquito más agudo, ¿no? Pero es el mismo soplo, es el mismo soplo, que se escucha de diferente tono según el foco, ¿no? ¿Dónde lo escuchas? Esta diferencia es la disociación acústica de Gallabardín. No siempre hay, no siempre hay. En algunos pacientes se escucha eso, no, no en todos. Como está obstruido la válvula aórtica, pues el pobre ventrículo que tiene que hacer más fuerza se hipertrofia, ¿no? Se hipertrofia. Y eso también se manifiesta en el electrocardiograma, que van a ver signos pues, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso se va a caracterizar por una onda R bien alta en derivaciones que ven el ventrículo izquierdo, sobre todo pues B4, B5, B6 y D1 y ABL, ¿no? D1, ABL, B5, B6 ven la cara lateral izquierda, el ventrículo izquierdo. Y acá van a ver una onda R muy alta que les va a indicar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá ven un paciente con estenosis valvular aórtica. El tamaño de las Rs de B4, B5 hasta B3 incluso son muy altas por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la onda T es negativa simétrica por sobrecarga sistólica, ¿no? La sobrecarga sistólica que hace el ventrículo izquierdo se manifiesta en el electro con esa T negativa asimétrica, ¿no? Son descenso más lento y un ascenso más rápido. Descenso más lento y ascenso más rápido. Esta negativa es característico de la sobrecarga sistólica. Acá igual, otro caso, ¿no? Vean una onda R bien alta, M4, B5, en ABL también, con T negativa asimétrica por sobrecarga sistólica e hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? En la radiografía de tórax,
el corazón no suele estar muy dilatado, como en este caso, vean, no está muy dilatado. El índice cardiotorácico es casi normal, porque acá inicialmente la hipertrofia es concéntrica, no se dilata en diámetro, se engruesa el corazón, pero no se dilata. Se dilata ya en la fase terminal. Si esto no se resuelve, esto avanza y el corazón sí puede dilatarse, baja la fracción de eyección, entra en falla cardíaca y el paciente va mal, ¿no? Es una fase de muy mal pronóstico ya cuando se dilata y baja la fracción de eyección y entra en falla, es de muy mal pronóstico eso ya. Es muy avanzado la enfermedad. Y es frecuente de que haya una dilatación de la aorta post-estenosis, ¿no? Como acá está estenosado en la aorta, hay un hiperflujo acá y eso dilata la aorta ascendente, ¿no? Que está acá señalizado por la flecha negra. Esta aorta ascendente tampoco dilatada es una dilatación postestenótica después de la válvula aórtica, que es más o menos característico de la estenosis aórtica, hay una dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Bueno, la ecocardiografía va a ser muy importante, se va a ver directamente la válvula que está engrosada, calcificada y que no se abre. Acá está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aorta, y esta válvula que no se abre, ¿no? Es una estenosis severa. Decíamos que en la gente joven, una etiología más frecuente es la válvula aórtica bicúspide. Entonces, repito, cuando alguien tiene estenosis aórtica y es joven, la causa más frecuente es válvula aórtica bicúspide. Miren, dice acá, después de la hipertensión arterial y la arteriosclerosis, la enfermedad degenerativa de la válvula aórtica es la más común de las enfermedades vasculares que amenaza la vida. De las operaciones cardíacas, la válvula aórtica es la segunda después de la bypass aortocoronario. Entonces, estamos frente a una enfermedad que es frecuente, no es raro, ¿no? En la bicúspide, lo que pasa que uno de los rafes entre dos velos se fusiona congénitamente de nacimiento. Y al fusionarse, queda casi como un velo y se forma la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Bicúspide, que es frecuente, no es tan raro esto. También hay una válvula unicúspide. Si se unen dos rafes, supongamos este rafe de acá y este rafe de acá, y solamente queda abierto un solo rafe, ahí queda como una unicúspide. Si usted ve un niño, ya, alguien, un bebé o un niño, y que tiene estenosis aórtica, lo más probable es que sea unicúspide. Porque para que esta válvula bicúspide de estenosis, generalmente se estenosa después de los 25, 30, 40 años, ¿no? En la niñez o en la juventud, esta válvula, digamos que funciona bien, pero conforme pasan los años, se calcifica, se engresa, se estenosa y hay problemas. Pero en la niñez esto es normal. Pero si es unicúspide, eso sí da estenosis desde la niñez. Entonces, si ves una estenosis aórtica congénita de niñito o jovencito, piensa en la posibilidad que sea unicúspide, que es relativamente raro, ¿eh? La bicúspide es frecuente, la unicúspide es más o menos raro. Tomé acá una válvula bicúspide, acá el RAF está fusionado, está todo calcificado, engrosado y con estenosis. De acuerdo al tipo de fusión, bueno, hay varios tipos. El tipo A cuando se fusiona el velo coronario derecho y el izquierdo es lo más frecuente. Y es frecuente que se asocie a otras patologías la bicúspide, ¿no? Puede haber aneurisma de aorta ascendente, coartación de aorta o disección de aorta, ¿no? Cuando encontramos una aorta bicúspide en la ecografía, tenemos que fijarnos que no existen estas cosas, ¿no? Porque es frecuente la asociación, que no haya coartación de aorta, que no haya un aneurisma de aorta, ¿no?
Y esta válvula aórtica pues se complica con estenosis, puede haber insuficiencia también, o por la turbulencia, si es que hay una infección, puede complicarse con una endocarditis infecciosa también. O sea, cualquier daño estructural en una válvula, una valvulopatía reumática, en este caso una bicúspide, si hay una septicemia, es un factor de riesgo para que en esa válvula dañada se produzca una endocarditis infecciosa, ¿no? Esta calcificación de la válvula aorta bicúspide es progresiva, ¿no? Y la estenosis no es desde la niñez, sino ya en el paciente adulto. En el adulto ya recién se estenosa y causa los problemas. Ahora, el paciente que sufre de la válvula aorta bicúspide frecuentemente tiene también alteraciones en la estructura molecular de la pared aórtica, ¿no? Hay necrosis quística de la media de la aorta, hay aumento de metaloproteinasas en la pared aórtica, hay aumento de apoptosis de las células musculares lisas de la aorta, y todo esto en conjunto predispone a una dilatación aórtica con aneurisma o disección aórtica, ¿no? Vean acá la pared media de una aorta normal y acá en un aneurisma aórtico donde las fibras elásticas están disminuidas, rotas, en una aorta dilatada, ¿no? Vean cómo la dilatación de la aorta ascendente se da en la mitad de los casos de la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Y también se asocia a coartación de aorta, ¿no? Siempre que encontramos una bicúspide, tenemos que descartar que no tenga una coartación de aorta. Y al revés, si encontramos una coartación de aorta, hay que descartar que no sea bicúspide, ¿no? Es frecuente esa relación. Ven acá una tomografía, una angiotomografía de la aorta ascendente, la descendente con una oclusión, una estrechez, que es la coartación de aorta, ¿no? Que recordarán que es una causa de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Cuando vean un paciente joven hipertenso, palpan los pulsos pedios, están disminuidos. Si los pulsos femorales y los pedios están disminuidos, es hipertenso. Y es joven, hay que descartar que no tenga coartación de aorta, ¿no? Y también decíamos, hay las válvulas aórticas unicúspides. Hasta acá hay dos rafes están fusionados y solamente un rafe queda abierto. Cuando hay unicúspide, la estenosis ya es desde niñez. Nace un niñito pequeño, un bebé incluso, y tiene estenosis aórtica, lo más probable es que sea unicúspide, ¿no? Porque en los primeros años la bicúspide suele abrirse bien y se estenosa después de varios años. Pero si es unicúspide, no, desde el principio hay una estenosis desde la niñez. Vean esta ecografía, estos dos rafes señalizados en las flechas están fusionados y solamente un rafe se abre, ¿no? En una válvula aórtica unicúspide, que da estenosis desde la niñez. La estenosis supravalvular aórtica frecuentemente está asociada al síndrome de Williams o Williams-Beuren, que es una patología congénita que a nivel aórtico da una estenosis supravalvular, esta es la aorta, esta es la válvula, y una estrechez supravalvular, que da estenosis supravalvular, ¿no? Son pacientitos que son una fase característica, una fase de duende, ¿no? Un poquito de edema preorbital, puente nasal deprimido, una iris estrellada, puede haber hipertensión arterial, problemas renales, una voz grave por parálisis de cuerdas vocales,
etcétera, etcétera, ¿no? Es poco frecuente, ¿ah? Es poco frecuente. También hay membranas subaórticas. Ven esta ecografía, esta es la válvula en sí, y abajito hay una rayita que es una membrana. Entonces la válvula de repente se abre bien, pero abajo hay una membrana que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo y da una estenosis. Acá también el ventrículo izquierdo en una ecografía, esta es la aorta, esta es la válvula, y abajito de la válvula hay una membrana subaórtica que causa estenosis en el tracto de salida, ¿no? De repente la membrana está bien, perdón, la válvula está bien, pero la membrana produce la obstrucción, ¿no? Y recuerden que también hay la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? En la cual de manera congénita hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica. Esto puede comprometer el septum intraventricular, puede ser tan hipertrófico que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo y esto genera un soplo sistólico, generalmente en área aórtica. Y es un diagnóstico diferencial de estenosis aórtica, porque el soplo es también sistólico y en foco aórtico, ¿no? A diferencia de la estenosis, el segundo río no está disminuido, pues está normal, ¿no? Esto es lo que respecta, chicos, a estenosis aórtica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. No veo preguntas en el chat. Parece que todo está claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre patología pulmonar. Es una cosa más breve. Miren, la patología valvular que da más clínica, en que el paciente se pone mal, más falla cardíaca y se hospitaliza por todo esto, es la patología aórtica y la mitral. Entonces, en la práctica, es de falla cardíaca sobre todo, es hablar de valvulopatía mitral y aórtica, ¿no? La patología derecha, generalmente secundaria A, y no suele ser tan, tan grave que dé una falla cardíaca severa o algo así, ¿no? Y generalmente secundaria a la patología izquierda. Cuando ustedes escuchen como terapia, cambio valvular, poner una prótesis valvular aórtica o mitral, nos referimos más al lado izquierdo, ¿no? Va a ser bien raro, bien raro que escuchen, vamos a colocar una prótesis en el lado derecho. Es rarísimo, la verdad que generalmente no se hace. Las prótesis solemos ponerlas en el lado izquierdo, ¿no? Aórtica y mitral, clásicamente. En el lado derecho solemos hacer otras cosas, ¿no? Reparaciones, valvuloplastías, pero prótesis muy rara vez. Entonces vamos a hablar de la estenosis de la válvula pulmonar, ¿no? Que no es más que el estrechamiento de la válvula pulmonar que dificulta la apertura de sus válvulas e impide la salida de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿no? La causa congénita es lo más frecuente, ¿no? Puede ser congénita aislada o congénita como parte de otra patología, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Recuerden la tetralogía de Fallot que van a ver en las congénitas. Un componente es estenosis pulmonar. Aparte de CIB,
hipertrofia del ventrículo derecho, cabalgamiento de aorta. Pero la estenosis valvular pulmonar es un componente de la tetralogía de Fallot. Pero también puede ser aislada, o sea, solamente estenosis pulmonar pura y nada más, también es posible. Una estenosis pulmonar puede ser más o menos 10% de todos los defectos congénitos. Se puede asociar a otras patologías como la tetralogía de Fallot o ventrículo único, y va a consistir en un engrasamiento y fusión de los velos con disminución de la apertura de la válvula pulmonar, está obstruido. Si es leve moderado, el paciente puede ser asintomático, pero ya cuando es severo, sí puede tener cierto grado de falla cardíaca, ¿no? Pero en los casos leves moderados, que es la mayoría, el paciente puede cursar asintomático, ¿no? Causa congénita, lo más frecuente, puede ser bicúspide, unicúspide o displásica como componente de un síndrome de Nuna, ¿no? Que vamos a ver al final. Más raras, adquiridas, un síndrome carcinoide, reumática, por tumores o por vegetaciones. Este último es raro, ¿ah? Recuerden que la endocarditis destruye la válvula y da clásicamente insuficiencia, no da estenosis. O es en todo caso muy raro, ¿no? Que una vegetación tan grande que causa obstrucción es raro, es raro. La endocarditis clásicamente y principalmente da insuficiencia o regurgitación valvular. No suele dar estenosis, ¿eh? Entonces, en la estenosis pulmonar, esta obstrucción de la válvula pulmonar va a producir dificultad de la salida de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y con el tiempo, pues la pobre ventrículo derecho se hipertrofia, ¿no? En toda sobrecarga sistólica, sea derecha o izquierda, el ventrículo se hipertrofia, se engruesa, se engruesa. En este caso por la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Este flujo de alta velocidad suele dilatar la arteria pulmonar ascendente y produce por la turbulencia pues el soplo mesosistólico en el foco pulmonar, ¿no? En el área pulmonar, que es parecido a la estenosis aórtica, ¿no? Pero lo van a escuchar en el foco pulmonar. Es un soplo eyectivo, romboidal, prácticamente lo mismo que la pulmonar, que la aórtica, pero en el foco pulmonar. En este ejemplo, vean, hay una estenosis de la válvula pulmonar. Vean cómo el ventrículo derecho en la sístole eleva sus presiones hasta 80, en este ejemplo, ¿no? Para vencer la obstrucción. Y acá en la arteria pulmonar solamente llega a 20 de presión. Entonces hay una gradiente o diferencia de 60, ¿no? Que es producida por esta obstrucción. Lo común, la severidad de esta estenosis pulmonar, le evaluamos en base a la gradiente, ¿no? La gradiente se refiere a la diferencia de presión, en este caso sistólica, diferencia de presión sistólica entre ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En este ejemplo, 80 menos 20, o sea, diferencia de presión es 60, que ya va para severo, ¿no? Esta estenosis en el nivel pulmonar puede ser en la propia válvula, una estenosis valvular. Puede darse una estenosis subvalvular o infundibular. Recuerden que el tracto de salida del ventrículo derecho se llama infundíbulo. Una estenosis infundibular quiere decir debajo de la válvula pulmonar, por hipertrofia de los músculos a este nivel, o supravalvular por un problema de arteria pulmonar o de las ramas, ¿no? En el falot, lo más característico es la hipertrofia y la estenosis subvalvular.
en el caso de Fallot. Pero también puede darse una estenosis valvular o de las ramas. En un Fallot incluso puede tener los tres componentes, ¿no? Infundibular, valvular y a nivel de las arterias pulmonares. O darse por separado también. La estenosis infundibular es característico más frecuente en la tetralogía de Fallot. La valvular propiamente, hay una estenosis y engrosamiento de los velos se fusionan, eh, puede ser una válvula displásica, sobre todo esto en el síndrome de Noonan, ¿no? Y la estenosis supravalvular se refiere al efecto ya de la arteria pulmonar, del tronco, de sus ramas, que también es característico o podría estar en la tetralogía de Fallot. Acá la severidad de la estenosis pulmonar principalmente la graduamos con la ecocardiografía. Nos basamos mucho en la gradiente y velocidad máxima que medimos, ¿no? En una gradiente leve, en una estenosis leve, hay una gradiente menor de 36 milímetros de mercurio con una velocidad pico de menor de 3 metros por segundo. En una estenosis grave hay una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo con una gradiente mayor de 64 y una moderada en parte intermedia, ¿no? Cuando la estenosis es leve o moderada, el paciente suele estar asintomático, ¿ah? En los casos ya más severos, sí puede ser signo de falla cardíaca, disnea, puede haber un cierto grado de dolor torácico. Si es muy crítica, puede haber cianosis, sobre todo si el paciente tiene un foramen oval permeable o una comunicación interarterial pequeña, se invierte el flujo y la sangre venosa pasa al lado izquierdo a través del celiac y puede dar cianosis. Al examen físico, la mayoría de pacientes son acianóticos, salvo los pacientes que son muy críticos, muy severos. A la palpación puede haber un impulso de ventrículo derecho, con la maniobra de Dressler, sienten el impulso del ventrículo derecho, y puede haber cianosis si es que hay un chundo de derecha a izquierda en casos severos, ¿no? Entonces, en una estenosis pulmonar crítica, puede haber cianosis desde niños pequeños, incluso recién nacidos, ¿no? Por chan de derecha a izquierda. Recuerden que cuando palpamos con el talón de la mano a nivel paraesternal izquierdo, buscando sentir el impulso del ventrículo derecho, es la maniobra de Dressler, ¿no? Decimos que la maniobra de Dressler es positiva, o signo de Dressler le llaman otros. Es más que cuando ustedes sienten que la mano les empuja, es como el choque de punta, pero del ventrículo derecho, ¿no? Y eso se palpa a nivel paraesternal izquierdo. No, no en la punta es el choque de punta izquierdo, ¿no? Pero a nivel paraesternal izquierdo, con el talón de la mano, ¿no? Cuando siente que el latido ahí fuerte hace que les empuja la mano, decimos que es un signo de Dressler positivo, ¿no? Y que sugiere una dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? A la ocultación va a haber un soplo eyectivo mesosistólico en el foco pulmonar, que frecuentemente se irradia a la horquilla supraesternal, ¿no? Mientras más severo, más intenso, y mientras más severo, es un poco más tardío, ¿no? Más tardío. Más severo es más intenso y más tardío. Al igual que en la estenosis aórtica, el segundo ruido puede estar disminuido, pero por
disminución del componente pulmonar, ¿no? Y puede estar el segundo ruido también desdoblado, disminuido y desdoblado, porque el componente pulmonar se aleja del componente aórtico y puede haber un segundo ruido desdoblado, ¿no? Y disminuido. Tanto en la estenosis valvular pulmonar, en la estenosis infundibular o supravalvular, hay un soplo mesosistólico eyectivo, ¿no? En el electrocardiograma lo que van a ver, a diferencia de la estenosis aórtica, acá va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Que en el electro se caracteriza esta hipertrofia del ventrículo derecho por unas zonas R muy altas en B1 y S profundas en B5, B6, ¿no? Con un eje a la derecha. Cuando uno vean, lo normal es que haya una R alta y S chiquita. Acá la S profunda en D1 les indica el eje a la derecha por hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía de tórax lo más característico se manifiesta por la dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Hay una arteria pulmonar prominente, ¿no? Recuerden que acá el primer arco está el aórtico, que es chiquito en este caso. Este arco es la arteria pulmonar, la orejuela y el ventrículo izquierdo, ¿no? Todo lo característico es una arteria pulmonar prominente y el ventrículo derecho puede estar con la punta un poquito levantada, que es característico de hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? La dilatación del ventrículo izquierdo es cuando la punta se va hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Cuando el corazón que es redondito y medio levantado, es más sugerente de hipertrofia de ventrículo derecho, ¿no? Es un cateterismo, acá está el catéter, han puesto contraste en el ventrículo derecho, hay una estenosis valvular y vean cómo la arteria pulmonar está dilatada. Esta es la válvula, este es el infundíbulo, o sea, el tracto de salida del ventrículo derecho, este es el ventrículo derecho, con sus trabéculas, válvula, y hay una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Esto para que se vean en la placa de tórax, ¿no? Vean, acá está la aorta más arribita, este es el componente pulmonar acá dilatado, la orejuela está por acá y el ventrículo izquierdo, ¿no? Como acá vean, hay una dilatación de la arteria pulmonar característico de la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Y vean cómo el ventrículo izquierdo no está dilatado, ¿no? Entonces una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar, ¿no? Miren, una causa congénita asociada muy frecuente, no es tan frecuente, pero cuando el paciente sufre de este síndrome de Noonan, sí frecuentemente tiene estenosis pulmonar, ¿no? El síndrome de Noonan es una patología congénita, genética, causada por una mutación del cromosoma 12, que es heredable, ¿no? Aunque también puede aparecer de nuevo. Lo característico tiene una fase, una carita en forma triangular, ¿no? Con la base acá y un vértice acá en la punta, una forma triangular su carita. Suele tener cabellos rizados, una frente amplia, implantación baja de las orejas, exceso de piel en el cuello, que da impresión de un cuello alado, parecido al síndrome de Turner, ¿no? El síndrome de Turner que deben haber escuchado también da un cuello alado. Esto es parecido. Deformidad en el esternón, puede haber un excavatum, carinatum.
Y a nivel cardíaco, pues da estenosis pulmonar, ¿no? Cuando estoy enfrente a un síndrome Noonan, tienen que descartar que no tenga estenosis pulmonar. Y al revés, si escucha un soplo de estenosis pulmonar, fíjense bien que no tenga un síndrome de Noonan, ¿no? Es una causa asociada de estenosis pulmonar. Miren, a diferencia de la mitral y de la aórtica, en que solemos poner válvulas protésicas, en el lado derecho no solemos hacer eso, ¿no? En el caso de la, aunque esto lo van a ver el otro año, porque esto ya es terapéutica, pero ya como una introducción. Acá hacemos valvuloplastia con balón. Ponemos un balón especial, atravesamos la válvula extenosada, lo inflamos para que se dilate y ya no sea estenótico, ¿no? Eso es valvuloplastia con balón. Rara vez cambiamos la válvula, ¿no? Lo común es esta valvuloplastia con balón. Y para acabar, dos palabras de la insuficiencia pulmonar. Bien, la mayoría de veces la insuficiencia pulmonar es secundaria. Es secundaria. O sea, secundaria que a un anillo dilatado y también por el aumento de presiones en la arteria pulmonar por una hipertensión pulmonar. Esa insuficiencia pulmonar es frecuente cuando el paciente tiene pues una hipertensión pulmonar con un anillo un poco dilatado, ¿no? También puede aparecer en trastorno del tejido conectivo o en una endocarditis infecciosa del lado derecho, ¿no? Como decimos, la endocarditis infecciosa destruye las válvulas y da insuficiencias. Eso puede ser en cualquier válvula, en la pulmonar, en la tricúspide, en la mitral o en la aórtica. En el electrocardiograma también va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. En la placa de tórax también puede haber hipertrofia del lado derecho. El diagnóstico va a ser con la ecocardiografía. En la clínica el paciente no suele tener muchos síntomas. En casos severos, bueno, puede haber algún signo de falla cardíaca derecha, pero no es lo habitual. A la ocultación, al igual que en la insuficiencia aórtica, hay un soplo diastólico después del segundo ruido en decreciendo, similar a la insuficiencia aórtica, pero en el foco pulmonar, ¿no? Esto se escucha en el foco pulmonar. Si tienen duda si este es aórtico pulmonar, pueden hacer la maniobra de Rivero-Carvalho, ¿no? Recuerden que cuando ustedes inspiran, toman aire, aumenta el retorno venoso. Como baja la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso y los soplos de origen derecho se incrementan. Entonces, este soplo aumenta en la inspiración, ¿no? Que es el signo de Rivero-Carvalho, ¿no? Cuando este soplo de insuficiencia aórtica, perdón, de insuficiencia pulmonar, es por una etiología de hipertensión pulmonar, este soplo se llama soplo de Graham-Still. Entonces, el soplo de Graham-Still es el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar secundaria a una hipertensión pulmonar. Obviamente, si es por hipertensión pulmonar, el segundo ruido va a estar aumentado. Escuchan el foco órtico, un segundo ruido aumentado y un soplo diastólico creciendo. Hay que sospechar en una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, el soplo de Graham-Still es insuficiencia pulmonar secundaria a hipertensión pulmonar. Si hay un soplo diastólico, pero no es por hipertensión pulmonar, no es apropiado que lo llamen Graham-Still, ¿no? Es un soplo de insuficiencia pulmonar y nada más, ¿no? Pero si es por hipertensión pulmonar, lleva el nombre de soplo de Graham-Still.
Y hablando de hipertensión pulmonar, eso ya para acabar, lo característico a la semiología de la hipertensión pulmonar es que el segundo ruido va a estar aumentado en foco pulmonar, e incluso a veces palpable, ¿no? Hay un complejo pulmonar de Chávez, es una serie de signos síntomas, ya que no se usa mucho, esta nomenclatura no se suele usar, es una nomenclatura antigua, es de México, pero que nos da una idea cuáles son los hallazgos en la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, este complejo pulmonar de Chávez se caracteriza porque en la inspección puede haber un levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo, parastenal izquierdo, ¿no? Que es por dilatación de la arteria pulmonar. A la palpación puede palparse el choque de cierre pulmonar palpable, ¿no? O sea, un reforzamiento del segundo ruido, porque el segundo ruido es intenso, ¿no? A la percusión puede haber una matidez mayor de 2,5 centímetros por fuera del borde parastanal izquierdo, a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, en el área pulmonar, una matidez que sobrepase de 2,5 a 3 centímetros sugiere hipertensión pulmonar. Y a la ocultación, como decíamos, un segundo ruido aumentado intenso es indicativo posible de una hipertensión pulmonar, ¿no? Bien, chicos, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Aló, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, no hay ninguna pregunta en el chat. Ya. Entonces el día de mañana, creo que toca acropatía isquémica. También lo haríamos a las 9 de la noche. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, a las 9 de la noche. Correcto. Ya listos. Toma, hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, doctor, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.